Nos quedamos la semana pasada, estamos en el capítulo 4, ¿verdad, Jaime? Sí, sí, ya hemos pasado como 2 semanas hablando de las pruebas del rapto premilenial. Y terminé la semana pasada hablando de la prueba del hombre de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, de el que aguante, que el que aguante Ajá. el pecado, que el Espíritu Santo. Ok, déjame que te abro aquí ¿cómo se llama? Abro aquí el PowerPoint, Jaime. Hay que mandar el PowerPoint ahí en la clase también. Sí, Mm, en la remoción del que detiene, ¿no? Es lo que hablamos la semana pasada. Esta semana, y hablamos de los, de verdad, tres ideas de lo que es el rapto, la de premilenial, de postmilenial y la que nosotros aceptamos es la de premilenial. No hace mucho inventaron uno de en rapto parcial, pero yo creo que eso no tiene mucho peso. Y hablamos de que el milenio es el tiempo de 1000 años que habla en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando Segunda Tesalonicenses habla de lo que retiene el pecado, y creo que hablamos técnicamente de las palabras de griego que indica que se hace la referencia en un género eh, masculino y también neutro. Y la única persona en el Nuevo Testamento que usan esos dos términos es el Espíritu Santo. Entonces, eso sería una prueba de que antes de empezar la tribulación, el Señor viene a llevar la iglesia porque ahorita el Espíritu Santo mora dentro de la iglesia. Ahora, quería hoy hablar de esa idea. Cuando hablamos del milenio, de los 1000 años, hay las tres interpretaciones y uno de ellos, que empezó con Agustín de Hipona, era amilenial. A es una partícula que hace negativa la palabra, es decir, no milenio. Y luego había otro postmilenial. Muchos de los primeros autores pensaron que la iglesia iba a conquistar a todo el mundo. ok, ahí tienes, Jaime. A ver, ahora sí Aló, te estás escuchando, ¿no? ¿me escuchan? Aló, aló, aló. Yo creo que sí. Sí, ya está. Bueno, ya con todas las fallas técnicas, yo creo que somos peor que la CNE de Venezuela. Ay, Jaime, no tienes que decir que somos como la CNE de Venezuela. Acuérdate que tú dices apolítico. Aquí hablamos solo de apocalipsis. Ok, No bueno. tienes que decir que nos están hackeando como la CNE de Venezuela. Ok, creo que ahí arreglamos el volumen, Jaime. Y pues tenemos fondo negro hoy porque somos inclusivos, pero
Bueno, ahí estamos, disculpa. Creo que... Bueno, el gráfico que quería mostrarle es que en el pensamiento del milenio, la que hoy día, la que más tiene sentido es premilenial. Pero hay algunas iglesias, iglesias grandes, especialmente los reformados, que aceptaron amilenialismo, que eso está hablando solamente de un tiempo largo, y no está hablando directamente de 1000 años. Pero los amilenialistas, la mayoría de las iglesias reformadas, adaptaron una idea de rapto post-tribulacional, cuando al final de la tribulación, los 7 años, entonces viene Cristo a llevar la iglesia, se van al cielo con él, inmediatamente regresarán y vendrán a la tierra con Cristo a, a pelear aquí en la tierra. Pero salió una idea de medio o meso tribulación, que dicen que Cristo viene en el rapto en la mitad de la tribulación, antes de que las cosas se ponen duros, feos, súper malos, digamos, dice la gran tribulación. Pero nosotros sí creemos que las promesas que ya le di del rapto, que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de tribulación, entonces ya nosotros creemos que antes de la tribulación la iglesia se va al cielo con Cristo. Ahora, cuando uno empieza a ver sus posiciones, el amilenialista, que es post-tribulacional, él tiene una interpretación alegórica. Quiere decir que la palabra no es literal, sino como me habla a mí. Yo lo puedo interpretar como yo quiero, que es un libro espiritual, así me han dicho muchos, es un libro espiritual, entonces uno tiene que interpretar espiritualmente, pero es la palabra de Dios y se puede interpretarlo literalmente, y eso es la idea. Y ahí, Jaime, solamente para aclarar, a veces el argumento suena muy lógico lo que están diciendo cuando es un libro espiritual, cuando de verdad lo que están diciendo es un libro alegórico, espiritual porque es inspirado por el Espíritu Santo y está todo ese tecnicismo. No estamos negando eso. Obviamente la Biblia es inspirado por Dios, Sí, pero la manera de interpretar o estudiar la Biblia es literalmente compuesto obviamente con, como ya dije, perdón por ser redundante, literal con el contexto histórico, con el contexto del tiempo en el que se escribió el libro, quién se escribió todo eso. Y no, lo que pasa es que las personas que hacen una interpretación alegórica, no profundizan, en realidad solamente lo que hacen es una aplicación, y ese yo creo que es el gran fallo de muchas personas en su hermenéutica, que sí. quieren aplicarlo a este tiempo, y por eso vamos a ver muchos comentaristas que nombran que si la bestia, que si la gran ramera, y le van poniendo nombre de acuerdo al contexto en el que están viviendo, pero en realidad tienen que hacer una interpretación de Apocalipsis con el contexto literal, Histórico. histórico, gramatical, en el que fue escrito y para quién fue escrito. Fue escrito para nosotros y aplica a nosotros, no hay duda de eso, no estamos negando eso. Lo que estoy diciendo es que, o lo que estamos diciendo, que en la interpretación, ¿cómo se llama? En la práctica de la hermenéutica para entender el texto, tenemos que ser fieles a lo literal de la Biblia, a lo gramático de la Biblia. Y acuérdense que la gramática, aunque no seamos expertos en griego, la gramática en la que se escribió, pues ese de griego koinés que hay que entender. Disculpa por... Tengo un gráfico más en cuanto a lo que es nuestro pensamiento, nuestra idea. Sabemos que antes de la cruz, eso fue el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado. Luego, después de los 3 días, se levantó de los muertos y fue al cielo.
Un tiempo después, unos 50 días después, vino el Espíritu Santo y empezó a formar la iglesia. Ahora la iglesia está en la tierra, pero vendrá un tiempo que Cristo vendrá en las nubes para llevar la iglesia al cielo y luego al final de las 7 años de tribulación, vamos a ver que Cristo regrese, dice, con los que han muerto en Cristo y viene a la tierra y después de ese tiempo empieza el periodo de 1000 años. En esos 1000 años, Cristo va a mandar a poner a Satanás en cadenas, guardado. Él no puede tentar, no puede afectar a la gente. Y por 1000 años, yo creo que va a ser más o menos como fue en el huerto de Edén antes del pecado, que las frutas, las matas y todo, yo creo que va a volver semejante. La imagen que uno tiene en el capítulo 11 del libro de Isaías, cuando Cristo está reinando, que el cordero y el león están acostados, que el niño agarra a la serpiente y no le pica, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de los 1000 años, la Biblia dice que va a soltar a Satanás y él sale de sus cadenas y levanta un ejército. Imagínate, la gente vive en un ambiente perfecto por 1000 años, ven a Cristo sobre el trono, sabe que la Biblia, la palabra de Dios es verdad, todo lo que está escrito, y al final de los 1000 años, Satanás logra levantar un ejército y intenta otra vez atacar a Cristo y destruir su reino. Pero Cristo agarra a Satanás y lo tira al lago de fuego y luego hay lo que llamamos nosotros el gran trono blanco. Eso está en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es la tribulación? Mucha gente tiene ideas formadas que los hacen pensar que la iglesia es, que la tribulación es para purificar la tierra o para castigar a la tierra, etcétera, etcétera. De verdad, quiero que nosotros pensamos que Cristo dijo que vamos a pasar por tribulaciones, pero nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios que viene sobre la tierra. Entonces, por eso yo digo que la iglesia no va a estar aquí durante ese tiempo. Y otra cosa que no sabemos, después del rapto puede haber un tiempo y no sabemos si es de una semana o si es de un siglo. De verdad, no sabemos. Pero habrá un tiempo y durante ese tiempo una guerra y durante esa guerra el hombre de pecado, el anticristo, el príncipe que ha de venir, tiene muchos nombres, la bestia va a ofrecer a Israel y las naciones, las 10 naciones que están en su contra, va a ofrecerle un pacto de paz. Y en ese pacto de paz, los judíos van a recibir la oportunidad de construir el templo de nuevo en Jerusalén. Cuando firmen el pacto, el primer día, Israel tiene su templo en Jerusalén, porque vamos a hablar de los testigos, etcétera, ellos van a estar allí. Si busca en la Biblia, en Daniel capítulo 9, los versículos 24 a 27, yo sé que eh, ese pasaje de las 70 semanas hemos hablado varias veces sobre ella, pero en este capítulo eh, el Señor nos da la clave de lo que es la tribulación y por qué viene la tribulación. Mire, dice que es para terminar las prevaricaciones. Es decir, que en la prevaricación es cuando uno se descarria o uno peca voluntariamente, busca su propio camino y abandona a Dios.
para poner fin al pecado. Si ve alrededor hoy día, creo que no hay ningún problema ver que todavía hay pecado en esa tierra, ¿no? Entonces no estamos en la tribulación, pero durante la razón por la cual Dios permite esa tribulación es para purificar al pueblo de Israel. Todo lo que estamos mirando aquí en Daniel 9, empieza 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay que recordar de eso. Eso se concentra en el pueblo de Israel y también habla sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén va a ser el centro de lo que vamos a leer más adelante en el libro de Apocalipsis y el pueblo de Israel. Y lleva todo eso para el pueblo de Israel reconocer que Cristo es el Mesías, que sí vino, que sí murió y que Él vino por el pueblo de Israel para también restaurarlos. Y dice para expiar la iniquidad. Una ofensa intencional es iniquidad, es algo en contra de la ley de Dios. Para expiarlo, para cubrirlo, para limpiarlo, se puede decir. Para traer justicia perdurable. Ahora, la justicia es y perdurable está hablando de algo eterna. Dios, a través de esos 7 años, también va a eliminar la injusticia, va a salvar a las personas y va a poner una justicia eterna. Y dice para ungir al santo de los santos. Ahora, la cosa en cuanto a Jesucristo, que dice que, perdón, salté una parte para sellar la visión y la profecía, para completar todo lo que está escrito en las profecías en cuanto a las cosas finales. Y también para ungir o para poner el Santo de los Santos o a Jesucristo sobre el trono de Israel, el trono de David. Y eso será durante el tiempo del milenio. Durante ese tiempo Cristo va a estar reinando. Ahora, hay muchas citas bíblicas donde Cristo dice que la iglesia va a reinar con Él. La gente pregunta, ¿pero qué vamos a hacer en la eternidad? Bueno, por lo menos por 1000 años vamos a hacer allí ayudando en cuanto a establecer y desarrollar el reino de Cristo aquí en la tierra. Ahora, la tribulación. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Mire, cuando habla de tu pueblo, no está hablando de la iglesia. La iglesia no existía y durante la tribulación tampoco va a haber iglesia. Sí, va a haber gentiles y judíos que van a recibir a Cristo, van a reconocer a Cristo como el Mesías y van a ser salvos, pero no son parte de la iglesia. La iglesia tiene algo especial. La tribulación es para el pueblo judío. Los gentiles que reciben a Cristo también durante la tribulación son añadidura. Es una bendición, es algo más. Y va a haber mucha gente. Lo habla en varios pasajes que vamos a ver más adelante. Ahora, dice que por otra semana confirmará el pacto y recuerde que esas 70 semanas eran 70 semanas de años, eran 490 años y hemos pasado varias veces hablando de lo que era ese tiempo
y es para el pueblo judío. Ahora, ¿qué del anticristo y su pacto? En el versículo 27 de Daniel 9, 27, por otra semana, recuerde que la semana son 7 años, los 7 años confirmará el pacto con muchos, no solamente con los judíos, sino también con los enemigos, quizás con todo el mundo. Todo el mundo está cansado de la guerra y ya quieren un pacto de paz, quieren tranquilidad. A la mitad de la semana, ahora son 7 años, la mitad sería 3 años y medio. Eso lo vamos a ver en varias oportunidades. Entonces, el anticristo, lo que llamamos nosotros el anticristo, sabe que ese término no aparece en el libro de Apocalipsis, pero va a ser un pacto, firmar un pacto por 7 años. A la mitad, a los 3 años y medio, él va a romper ese pacto y va a entrar y él va a hacer un sacrificio sobre el altar dentro del templo que se llama la abominación desoladora. Cristo habló de la abominación desoladora, Daniel habló de la abominación desoladora. La primera fue antes de los romanos tomar la autoridad en la tierra de Israel. Fue cuando Antíoco Epifanes entró al templo y él sacrificó sobre el altar de Zeus dentro del templo un cochino, un puerco, para ser la abominación desoladora. Si la del anticristo en el futuro es igual, no sé, pero va a ser algo abominable a Dios sacrificado allí. También eso lo vamos a ver, que el anticristo en ese momento también se declara el único Dios verdadero. Va a decir que Jehová no existe, que Cristo es una mitología, que yo soy el Dios, mire, yo he hecho esto, mire, y entonces la gente tendrá que adorar al anticristo o van a ser perseguidos. En el Antiguo Testamento, los profetas vieron muchas profecías del futuro. Isaías vio el milenio, vio Cristo crucificado, Isaías 53. También Daniel y otros profetas vieron el sufrimiento y la muerte del Mesías. Tanto que los judíos en el tiempo de Jesucristo, cuando él estaba, los rabí estaban enseñando que iba a haber dos Mesías, porque en el Antiguo Testamento ellos vieron un Mesías que reina sobre el trono de David, pero también vieron un Mesías que tenía que sufrir por su pueblo. Entonces ellos lo llamaban el Mesías hijo de David, el Mesías hijo de José. José, el hijo de Jacob, que fue vendido, etcétera, etcétera. Cuando los profetas vieron, era como el hombre que miraba por la montaña y lo que veía era el pico de esa montaña y el pico de la montaña allá. No sabía a qué distancia quedaba la otra montaña, pero no veía nada que estaba en el medio entre las dos montañas. Con su vista no vio nada de la iglesia. En el libro de Efesios y en otras partes, Pablo escribe y dice que la iglesia fue un misterio. Un misterio fue algo no revelado antes, pero ahora sí Dios lo revela. Entonces, no vieron ni la iglesia y no vieron la formación y el rapto de la iglesia cuando Cristo viene a llevar la iglesia al cielo. Ahora, quiero pasar rápidamente las 7 iglesias y solamente darle algo rapidito. Cristo viene en el rapto. Él fue al cielo, entonces vino el Espíritu Santo, formó la iglesia
Y la primera carta está escrito al pueblo de Éfeso, y su nombre quiere decir deseable. Era la iglesia en los tiempos apostólicos, en los primeros tiempos después de la resurrección y ascensión de Cristo. Más o menos el año 33 hasta el año 100. La segunda iglesia se llama Esmirna. Esmirna viene de base de la palabra mirra, y mirra era un perfume para los muertos, lo que llevaban al sepulcro para ungir, untar a los cuerpos para el olor de putrefacción. Es la iglesia que está en persecución. Es la iglesia desde el año 100 hasta el año 313, cuando Constantino conquista el trono de Roma y entonces empieza a dar libertades a la iglesia. Algunos autores dicen que hizo la iglesia estatal. No fue sancionado, no tenían tantos privilegios, pero siendo que el mismo Constantino iba a esa iglesia, a la iglesia cristiana, muchas personas empezaron a cambiar su religión, dejaron a los dioses falsos para ir a la iglesia. Entonces empieza también a entrar mucha gente que no son convertidos, solamente quieren estar donde está el emperador. La tercera iglesia se llama Pérgamo. Pérgamo quiere decir totalmente casado. Es cuando el Estado de Roma también acepta y recibe y empieza a ayudar a la iglesia. Es un tiempo de cuando la iglesia de Roma empieza a agarrar algo de poder. La cuarta es Tiatira. Tiatira era una palabra que quiere decir la hija. Ahora, la unión del Estado y la iglesia produjo una hija. Y cuando aparece Cristo, si ven la carta otra vez, Él aparece como el Hijo de Dios. El contraste entre el Hijo y la hija. Entonces, eso representa el desarrollo de la Iglesia Católica Romana, que empezó más o menos en el año 590. Hicieron unas leyes, eso cuando dijeron que los sacerdotes no pueden casar, que los sacerdotes tienen poderes especiales, casi como Dios, ellos pueden perdonar pecado, etcétera, etcétera. Sardis es la quinta. Sardis representa el tiempo de la Reforma. Sardes es una piedra roja que se puede pulir y se ve como tiene valor, pero no tiene ningún valor. Es una piedra común y corriente. Hay muchas y entonces no tiene ningún valor. La iglesia de Sardes, aunque nosotros los evangélicos contamos nuestro inicio con esa iglesia de la Reforma, ellos fallaban porque no obedecían los mandamientos de Cristo de ir y predicar el Evangelio a ser discípulos. Ellos dijeron, no, si Dios quiere que ellos sean salvos, Dios mismo lo puede hacer, puede mandar un ángel. Nosotros no vamos a gastar recursos y mandar gente, etc. La sexta iglesia es Filadelfia. Filadelfia es el amor fraternal, el amor del hermano. Representa la iglesia misionera. Alrededor del año 1700 después de Cristo, empezó a despertar en los creyentes, los que están leyendo la Biblia en su idioma, el deseo de predicar, de llevar ese mensaje, porque todavía había mucha gente que no había escuchado ni de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. La última iglesia era la iglesia de Laodicea. Laodicea era la iglesia del gobierno donde el pueblo gobierna, el pueblo pide lo que quiere, que el pueblo manda. Eso es la idea. Laos, la gente di que es gobernar o el juicio. Entonces es la iglesia materialista, es la iglesia apóstata porque Cristo, recuerde 3:20, Cristo está afuera tocando la puerta y el que le abre, entonces entraré.
Entonces ya Cristo está fuera de la iglesia, pero está salvando a individuos todavía durante ese tiempo. Ahora, cuando Juan llegó al cielo, recuerden, la primera parte del capítulo 4 fue llamado, subió y vio. Entonces, el versículo 1 de capítulo 4. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Se ve que cuando Juan llegó, vio el trono, vio la presencia de Dios, y empieza a tratar de describirnos 24 ancianos vestidos en ropa blanca con coronas de oro, y ven 4 seres vivientes. Ahora, en el Antiguo Testamento dice que en, en el tabernáculo, cuando fue construido, en segunda Crónicas, capítulo 4:20, en el templo, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Estos son símbolos del Espíritu Santo. Mire, lo que vemos en el templo y el tabernáculo era como un bosquejo de lo que va a ser en el cielo en la presencia de Dios. Va a haber lámparas encendidas, que son físicamente encendidas de fuego, o si es del Espíritu, no sé. Las luces que emiten, etcétera, son diferentes de lo que nosotros imaginamos. Dice, y delante del trono como un mar de vidrio, como cristal, corresponde. Eso fue afuera del tabernáculo del templo, había una fuente de bronce, y esa fuente de bronce era para el sacerdote limpiar sus manos antes de entrar dentro del tabernáculo o el templo donde estaba la presencia de Dios. Perdón. Aquí se ve una imagen de cómo era el tabernáculo, y luego el templo fue construido en el mismo plano, sino más grande cuando fue hecho por Salomón. Ahora, el trono establecido en el cielo nos muestra los versículos 2 al 6, y muestra autoridad y poder. La palabra clave en ese capítulo
4 es la palabra trono. Se usa 14 veces solamente en ese capítulo, es esa palabra de trono. Estamos en la presencia de Dios. Es, es clave en ese momento entender que nosotros estamos entrando delante de Dios, y lo que Juan vio y lo que él describe es lo que yo creo que lo que nosotros, cuando llegamos en el rapto y entramos en la presencia de Dios, lo que nosotros también vamos a ver. En el libro de Apocalipsis aparece el libro, perdón, la palabra trono 46 veces. Es una palabra bastante usada. Mire, el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Versículo 3, aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, se nota que alrededor del Señor es como un círculo lo que vio Juan. Primero, él ve en la idea de las nubes y del relámpago, etcétera, nos hace recordar del arco iris, los colores que vio, que nos recuerde del pacto con Noé, donde Dios hizo su promesa. Y hay como una aureola alrededor de Dios, como un halo, en un círculo sin fin. Y dice que el aspecto es como esmeralda. Esmeralda es verde, y normalmente verde brillante, un verde profundo, y es muy bonito. Pero uno siempre piensa que cuando vemos a Dios va a ser puro blanco, que ¡boom! Blanco, 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 todo puro. Pero también esmeralda es el color que usa Juan aquí para describir la presencia de Dios. Y dice que en la palabra, la palabra para verde aquí es el color, ese color verde está asociado con gracia y con la misericordia. Entonces, cuando uno ve a Dios, lo que se ve es la presencia de gracia y misericordia. El versículo 4 dice: y fuera del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y eso aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Eso habla del poder de Dios. El relámpago es el resplandor que vivo, muy vivo, producido por las nubes en una descarga eléctrica. Pero Dios es poder, y no sé si es pura energía, pero desde alrededor se ve que se ve la presencia de Dios con esos relámpagos. Hay una aurora polar en el norte que uno ve que normalmente es como verde. Yo espero ver eso al final del mes de agosto cuando vamos a Alaska. Está causado por algunas partículas cargadas entrando a atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los que han visto dicen que es una cosa espectacular, que es luces que aparecen y cambian de colores, y se ve algo totalmente distinto de lo que nosotros hemos conocido. Dice que hay uno sentado allí en la presencia de Dios. Y eso está hablando, dice, el Espíritu Santo está delante del trono. Y en el capítulo 5 vamos a ver que llega el Cordero. Entonces vamos allí a ver la presencia de la Trinidad junto allí en lo que Juan está describiendo. Dios está identificado en el versículo 8. Cuando la gente empieza a gritar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Es decir, que es el yo soy, es el Dios eterno, es nuestro Dios y nuestro Padre que nos ha salvado. Dice que tiene alrededor el color jaspe. El color jaspe que yo conozco no era igual
a lo que está representado aquí. En la Biblia habla de esa palabra varias veces y parece que es un cristal transparente y yo creo que más bien cuando la palabra jaspe debe ser traducido diamante. Es como un diamante, es lo que transmite y multiplica la luz que pasa por ese diamante. El Señor está vestido de luz. En Salmos dice que su vestidura es luz. En el Salmo 104. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y luego habla de aquí de la palabra cornalina, que es otra piedra, es una piedra, perdón, creo que voy a tener que terminar porque ya me está afectando la garganta, pero esa cornalina es rojo. Ahora, quiero que se imagina estando allí delante de ese trono con esos colores, con el diamante brillando, con la esmeralda que sobresale el color, que la aurora o el halo que está alrededor de Dios con los relámpagos saliendo de ese trono y nosotros vemos la presencia de Dios. ¿Y qué vio Juan? Vio 24 ancianos. Entonces vamos a empezar la otra semana o la próxima vez que tenemos clase hablando de los 24 ancianos. Hay muchas ideas y yo le voy a dar algunas de las ideas que la gente dice y yo le voy a decir lo que opino yo. ¿Ok? Aquí la Biblia no es muy específica, pero yo creo que hay algunas claves para entender quiénes son los 24 ancianos. Bueno, mundo, eso es. Paramos aquí. Ya Ok. llegamos hasta el versículo 4. Sí, ahí por lo menos el versículo 4 algunos los repaso. Disculpen ahí por las fallas técnicas, pero yo creo que algo bueno para hacer en esto, esta semana, la semana que viene Jaime va a estar viajando, Sí, no vamos a tener clase, posiblemente cuando regrese vamos a tener una clase o algo. Si es que grabamos algo, lo voy a poner en YouTube o, bueno, en este caso, allá en Venezuela, Miguel puede sí, verlo, bajarlo y ver la verlo clase. directamente, creo que de Twitch. Pero algo bueno para hacer, eh, que estamos en el capítulo 4 leerlo bastante y yo creo que ahora que hemos escuchado la clase, leer este versículo con una perspectiva, por lo menos de nuestro punto de vista, de Celestial. que si que fuimos arrebatados y estamos en la presencia de Dios. Primero lo que dice Jaime era muy interesante porque dice, el libro de Apocalipsis tiene 42 veces la palabra trono. ¿Por qué los que enseñan siempre hablan mucho de la cantidad de veces que se repiten palabras en un libro, en una carta o un escrito? Es porque en la gramática hebraica o griega, hacer énfasis en una palabra era algo muy importante. Y aquí, de esas 42 veces que aparecen en Apocalipsis, dijiste que 14 aparecen en este capítulo. En ese capítulo y Eh, 46 veces en el libro de Y ahí Apocalipsis. también hay otra palabra que Jaime estaba diciendo que vamos a rellenar con Cristo en esos 1000 años. Verlo de esa perspectiva, de una perspectiva de administración en la que uno va a participar juntamente con Cristo, que cambia un poquito tu perspectiva porque te hace pensar también de que mucha gente a veces habla del cielo como un culto increíble y a veces vamos a cultos a nuestra iglesia, que yo sé que hay lugares donde tienen 3 horas de enseñanza y la gente anhela, pero hay otros lugares que es difícil pasar hasta 45 minutos enseñando y dicen, no, es súper aburrido. Bueno, depende de quién enseñe todo eso. Pero la cuestión también es leer este capítulo y el 5 con esa perspectiva, ver la descripción que hace de Dios, de verdad que es algo muy interesante. Por lo menos ahí, me imagino que después lo vas a mencionar, pero cuando habla de las criaturas, obviamente esas criaturas que aparecen en este trono son criaturas
celestiales por la cantidad de alas que tienen, creo que son serafines, si no estoy equivocado, o no sé, o son criaturas nada más. Ahí estoy dando mi opinión desde alumno, no como maestro, pero lo que trato de hacer, a veces cuando hago este ejercicio, alguna gente se me acercaba después de enseñar y me decía, hermano, pero usted no sabe mucho. Bueno, lo que estoy tratando de hacer es que usted más bien se anime a leer también estos pasajes Sí, sí, con una mente de alumno, de aprender de la Biblia, no solamente de nuestra opinión o de nuestro, ¿cómo se llama? Puntos de vista en cuanto a esto, sino lea, ore a Dios, que Dios hable por medio de... No vaya directo a la aplicación. Es muy bueno la aplicación, es muy bueno que Dios a veces nos dice cosas para hacer en nuestra vida, pero trate de leer estos pasajes pensando, Señor, ayúdame a descubrir qué verdades hay aquí que todavía no he entendido. Sinceramente, de lo poquito de pedagogía que sé, siempre hay un principio que dice, si te dan un tesoro es muy apreciado, pero si tú mismo descubres ese tesoro, esas verdades, es mucho más apreciado. No importa si miles de personas ya los descubrieron, pero cuando lees la Biblia y ustedes mismos encuentran esos tesoros que ya algunos han descubierto, pues a mí yo lo atesoro mucho más. Ya estoy siendo redundante, pero me gusta más, lo aprecio más porque digo, mira, fue algo que Dios me entregó a mí mismo, no sé. sí. Mire, hay muchas ideas en cuanto a los ancianos y también los cuatro seres Ajá. vivientes. Y uno tiene que sacar lo más que puede del mismo libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la tarea de los ancianos y cuál es la tarea de de los cuatro seres vivientes? Entonces, mirando eso, entonces empieza a llegar a una conclusión también. Y otra cosa de ahí, de ese libro de Apocalipsis, Jaime, es que nos ayuda, creo que a entender un poquito más lo que es la esencia de Dios mismo y su carácter. Porque cuando leemos los evangelios, que yo creo que para muchas veces para el creyente le gustan los libros históricos del Antiguo Testamento o como yo que me gustan más las epístolas de Pablo y los escritores del Nuevo Testamento o los evangelios, uno puede ver ahí todo lo que es la vida práctica, inclusive de Jesús, cómo vivió, o la vida práctica del creyente, que de verdad es algo que yo creo que va más con uno el humano, porque uno quiere una aplicación directa, una aplicación que pueda trabajar. Pero cuando lees Apocalipsis, Apocalipsis te muestra esa esencia de Dios más celestial, pues. Sí, Y me gusta porque te muestra una esencia de Dios celestial no inalcanzable, sino que te dice, vas a estar conmigo. Ahí Juan está diciendo, mira, subí a su trono, estoy observando todo lo que está pasando, que para Juan me imagino que fue un súper privilegio porque lo vio de primera mano, pero vamos a estar ahí, vamos a poder también nosotros observar eso y que ese Dios es alcanzable y que ese Dios ya hizo ese sacrificio para que nosotros estemos compartiendo con Él y obviamente vamos a entenderlo. Y entender también, a veces el problema con Apocalipsis es que lo queremos ver mucho como un libro de ciencia ficción y acción, pero sí tiene que ver un poquito con la esencia de Dios y por eso hablo de la esencia de Dios celestial porque habla de esas dimensiones, pues Dios nos creó, como siempre digo, Dios creó leyes para esta creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay leyes físicas de gravedad, de masa, todo eso que son reales. A veces la gente dice, no, pero eso es ciencia y no va con la Biblia, nada que ver. La ciencia real está basada en los principios bíblicos. Podemos ver la redondez de la tierra, podemos ver cómo está la cuestión del agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, Dios creó esas leyes físicas para esta dimensión en la que vivimos nosotros. Cuando estemos en el cielo, vamos a ver ese Dios, por qué hablamos de un Dios eterno, de un Dios que es omnipresente, que todo lo sabe. Leer esos capítulos con esa perspectiva no se apresuren, espero no animarlos mucho y que vayan allá y escriban otra Star Wars como George Lucas, no, esa no es la idea, pero de verdad poner atención al texto bíblico. A mí, de verdad, cuando lo digo, lo estoy diciendo de corazón. Yo cuando comienzo a ver las cuestiones bíblicas de una manera más objetiva, me hace crecer más, me hace, como ya digo, ver un Dios sin duda soberano, superior, santo, increíble pero alcanzable, que quiere tener una relación conmigo. A mí me da paz, a mí me da por lo menos más lógica esa relación con Dios y no tan sí. religioso, ¿no? Un Dios tan poderoso que me ama. Exactamente, ¿no? En estos días
para concluir ya, escuchaba bueno, y no estoy esto propaganda este cantante, pero escuchaba una canción, creo que es un cantante colombiano, no recuerdo cómo se llama, pero cantaba a su papá y él decía que cuando su papá lo abandonó le dolió mucho, pero que en ese dolor él encontró a Dios. Y Su era nuevo increíble, papá. sí, porque el tipo dice, me abandonó mi papá, me sentía triste, pero cuando Oh, encontré a Dios, ese amor de Dios, por lo que estaba diciendo, Marco, no recuerdo cómo se llama ahora el chico, pero estaba hablando de eso, y de verdad esa es la idea de lo que Dios quiere con nosotros, ese es el objetivo que Dios quiere con nosotros, que tengamos una relación con Él real, ¿no? Y la única manera, sinceramente, es entendiendo su palabra, teniendo esa relación con Dios por medio de su palabra. Y ahí no estoy hablando de un puritanismo o ser puritano, ahí estoy hablando de una vida cotidiana, ¿no? Ah, situaciones reales. Bueno, ahí ya estamos entrando a otro tema. Les animo, lean Apocalipsis. La próxima semana a lo mejor yo voy a transmitir, si hay algunas preguntas, hablar un poco de lo que Jaime ha hablado, no tanto de lo que se va a hablar, porque pues Jaime está dando la clase, pero si quieren algún repaso. Y si hay una clase de por medio antes que Jaime viaje a Alaska, que va a pasar unos días allá en un crucero con Ginny, pues vamos a transmitir también esa clase. Oren por Jaime, viajas también ahora, ¿no, Jaime? Al sur de Texas sí, y después va a estar viajando al norte. Jaime quiere este mes de agosto ir a Estados Unidos de punta a punta, Jaime, de sur de sí, Texas hasta Alaska. hasta Alaska. Que el Señor les bendiga a los hermanos que están acompañándonos desde Puerto Ayacucho y Estado Amazonas. Sí, estamos orando mucho por ellos. Estamos orando mucho por ustedes, por la situación. De verdad, mi anhelo es que en medio de todo podamos entender que Dios está en control, ¿no? Ayer me meditaban un poquito en el culto Salmo 1. Comienza diciendo bienaventurado. Yo le digo a Esther, siempre la gente habla de bienaventurado, ser dichoso, pero la palabra bienaventurado es ser dichoso o doblemente feliz, cualquiera sea tu situación, ¿no? Al final, Salmo 1 dice, Dios conoce el camino de los justos, pues. Oramos por ustedes, hermanos, oramos por los que nos escuchan, agradecemos muchísimo su apoyo escuchándonos y pues si tiene algún comentario, alguna pregunta, siempre estamos a la orden. Que el Señor les bendiga. Gracias, Jaime, por compartir. Bueno, gracias.